Vamos a dar comienzo poniéndole título al mensaje de hoy. Es casi siempre contentos. Ya van a ver por qué casi siempre. Y vamos a tomar lectura primeramente en Isaías, verso 18 del capítulo 29. Isaías 29, verso 18 y verso 19, que si leemos juntos y atentos, dice así. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Padre, en esta mañana oramos humildemente con gratitud, pero también con alegría, para pedirte que tú nos ayudes a escuchar la voz de tu Espíritu, que cada vez que leemos tu palabra, habla a nuestro corazón. Así te pedimos que sea nuevamente y que no haya nada ni nadie que se interponga entre tu voz y nuestro corazón, para el cual te pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento, para poder atesorar cada palabra y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Señor, líbranos de los obstáculos que hubiere, sean prejuicios, sean pensamientos, sean herencias religiosas, sean demonios, fuerzas del mal o cualquier otra perturbación, cual fuere, sea física, producto de una enfermedad, producto del frío o de la incomodidad física, o aún siquiera, Padre, de alguna pequeña molestia que el ayuno pudiese provocar. Señor, danos libertad para oír tu voz, así como Jesús hablaba a los discípulos mientras ellos se sentaban, así en alguna manera nosotros podamos sentirnos deseosos, llenos de anhelos de recibir esa palabra frente a nosotros. Que no miremos apenas al hombre predicar, sino a Jesucristo por su Espíritu hablar. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos llegar a tu casa y que no solamente llegue a nosotros, sino a otros que verán luego el mensaje grabado donde quiera que llegue. En el nombre de Jesús, humildemente te lo pedimos y alegres y juntos te damos gracias y todos decimos amén. Tome, por favor, su asiento, mi querido y amado hermano. Como es muy natural, en el Antiguo Testamento, la profecía bíblica Dios la sabe inspirar, o la supo inspirar, mejor dicho, con un doble cumplimiento en general. No vamos a particularizar o individualizar ahora nada, pero este es uno de estos casos donde la profecía bíblica en el Antiguo Testamento se refiere a la redención final del pueblo de Israel, pero también aplica al Mesías en muchos casos y a la manifestación del Mesías. O el tiempo de la iglesia donde hay personas que tienen oídos para oír. Por eso en el Apocalipsis se repite tanto, y era muy de Jesús esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Dando a entender que hay gente que no tiene oídos para oír. Sí escucha el español, entiende español, pero no entiende a Dios. No puede creerle a Dios. En alguna medida sí, cuando está dentro de lo que se denomina la gracia común. La gracia común
es ese favor que Dios concede a toda la humanidad para poder entenderlo a Dios a través de las cosas hechas, las cosas creadas, como dice Romanos, y a través de la predicación del Evangelio. La conciencia que muchas veces acusa a los hombres y en otras veces aprueba sus decisiones. Por lo cual, dice Romanos, no tienen excusa, porque la gracia común es suficiente para entender la responsabilidad que todo ser humano tiene. Cuanto más nosotros, dice, si desobedecemos a Dios, habiendo obtenido una salvación tan grande, no seremos pasibles de alguna disciplina, como Dios disciplinó a su pueblo y dio muerte a muchos de su pueblo. ¿Cómo escaparemos nosotros con una salvación tan grande, ¿no? Donde hemos sido regenerados, donde se nos ha concedido el Espíritu Santo, oídos para oír, ojos para ver. Y cuando digo ojos para ver, es lo mismo que dice acá: los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vivimos en un tiempo donde las tinieblas espirituales están muy avanzadas. La oscuridad se va acrecentando sobre la humanidad. Ustedes ven que hay personas que ya ni siquiera tienen referencia, no tienen norte, no tienen brújula. Norte tienen, lo que no tienen es la brújula que indique el norte, valga esta ilustración, ¿no? No saben ya qué es el bien y tratan de forzar a través de ideologías una especie de camino hacia la felicidad, exigiendo derechos y derechos y derechos y derechos en diferentes áreas, diferentes movimientos. Ustedes saben, todo el mundo reclama derechos. Y es cierto, los seres humanos tenemos derechos, pero los derechos que tenemos son los derechos que están enmarcados en nuestras responsabilidades, o digámoslo en términos bíblicos o teológicos, en el marco de la ley de Dios. Tenemos derechos, tenemos beneficios. Los cristianos tenemos más beneficios todavía, más allá de la gracia común, la gracia particular otorgada a los cristianos. Y más aún, hay dentro de los cristianos grados de gracia, porque a los humildes, ¿qué les es dado? Mayor gracia. Dios ama al dador alegre. No quiere decir que no ama al que no es dador alegre, pero ama más, o sea, hay un mayor grado de gracia para aquel que da con alegría de su vida, de su ser, de su tiempo, de su dinero. Vemos que la gracia es mayor en muchos casos. Y en medio de una oscuridad cada vez más oscura, vamos a redundar un poco, en medio de un tiempo donde las personas se ponen más radicales en el error y aborrecen más la luz, vemos más claramente, hermanos, la verdad de Dios. En alguna medida usted se da cuenta que los contrastes nos permiten ver mejor, ¿sí o no? Cuando una de las cosas que nos puede pasar, que puede ser muy grave, que ha pasado en varias décadas atrás, es que la sociedad se vuelva moralista, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si se vuelve la sociedad moralista? Que va a haber muchas personas con buenas obras, buenas costumbres, buenos actos, buenos hechos, pero ¿serán salvas por eso? ¿Serán salvas? Pero si son bien intencionadas, no pueden ser salvas, porque nadie por sus obras será salvo. Y es más difícil predicar el Evangelio a una persona que se cree buena. Es más difícil aún predicarle a un cristiano que sabe la Biblia hace 20 años, que debe convertir su alma. Es más difícil.
Mejores son los contrastes. Por eso Dios dice, te prefiero frío o caliente, no tibio. Te prefiero frío o caliente. ¿Por qué? Porque los contrastes nos permiten ver mejor. Entonces, dele gracias a Dios, no por la oscuridad, sino por la luz que resplandece en medio de las tinieblas, y porque esta profecía se cumple en su vida. Usted era un ciego que ahora puede claramente ver en medio de las tinieblas, y que usted puede, antes habiendo sido sordo, escuchar las palabras de este libro. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová o en Cristo Jesús. Amén. Porque es absolutamente lo mismo. En Cristo, en el Señor, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Fíjense que viene bien, y tomé este versículo a propósito porque económicamente no son tiempos buenos, ¿verdad? A partir de la renuncia del ministro de Economía, hay un nuevo salto en la economía, una gran devaluación, aunque viene devaluándose nuestra moneda, y estamos ya en el 7º lugar en el mundo de inflación. Por encima de nosotros está Turquía, Venezuela, Zimbabue, y hay otros 3 países que ahora no me acuerdo que están arriba en las hiperinflaciones, ¿no? Y nosotros estamos ahí, en medio de la hiperinflación. Usted sabe, los que más sufren son los asalariados, los que cuentan con un dinero fijo, los que no manejan dólares. Y es difícil comprar la comida, es difícil comprar un litro de aceite. Y ayer hablábamos con las personas a las cuales instruía en las cuestiones de la radio, ellos recordaban también, muchos de los que son excombatientes, los que son soldados grandes ya, ellos recordaban también cuando había que hacer cola para comprar el aceite, para comprar el pan. Muchos de ustedes recuerdan, los que son más grandes recuerdan, esos tiempos donde las hambrunas y las necesidades eran mucho mayores que las actuales. Pero qué bueno, hermanos, que hay una promesa, que la Biblia dice que aún los más pobres de la tierra pueden estar y estarán de hecho contentos. Ahora les voy a dar las herramientas para que usted pueda entender esto de cómo estar contento. Y dije casi, porque sería irreal y no sería verdad, y la Biblia lo dice así. No es que podemos estar todo el día danzando, saltando y cantando para Dios. La verdad es que muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Mas de todas ellas nos librará Jehová, razón por la cual podemos estar en alguna medida contentos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, decía Pablo a los cristianos. Por eso les exhortaba a que con propósito de corazón siguiesen firmes. Con propósito de corazón siguiesen firmes sirviendo al Señor. No que siguiesen firmes llamándose cristianos, sino sirviendo al Señor. Y sirviendo al Señor es servir a los santos. Ustedes saben que no hay una separación, o no son dos estilos de vidas estancos. Yo puedo servir al Señor sin servir al pueblo de Dios. No puedo. Una cosa y la otra van de la mano, como la fe y las obras. La fe salvadora no va separada de las obras. Una vida salvada tiene obras que van asociadas, que son inseparables, porque son el resultado de la salvación. Una persona, para salvarse, no entra al camino angosto. El camino angosto, o el caminar por el camino angosto, es el resultado de haber sido salvado. ¿Está bien? Bien. Y hablo esto porque Jesús dice, cuando recuerdan la mujer que derramó un vaso de perfume, un recipiente de perfume de nardo puro de cerca de 300 denarios.
¿sí? Lo derramó ungiendo los pies del maestro, enjugando el perfume con sus cabellos. Pero imagínese el perfume, derramándolo sobre los pies. ¿Dónde habrá ido a parar ese perfume? A la tierra. La mayoría del perfume se derramó en tierra. Parte cayó sobre la piel de los pies de Jesucristo y otro tanto quedó impregnado en el cabello de esta mujer. Pero ¿quién saltó en ese momento para protestar? Judas. ¿Qué dijo Judas? Pero se podría haber vendido ese perfume 300 denarios, 300 salarios. ¿Cuánto gana usted? Multiplíquelo por 300. Se podía haber dado a los pobres. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tenés razón, Judas, qué desperdicio. Pero Judas, ¿por qué lo decía? ¿Porque le interesaban los pobres? No, porque era ladrón. Lo que le interesaba era la plata para robar. Pero después en otro evangelio, había otra perspectiva también de lo mismo. Que muchos no dijeron nada, pero en sus corazones dijeron, qué desperdicio, este perfume se podría haber vendido y dado a los pobres. Y Jesús, ¿qué les dijo? No le digan nada, porque esto lo hizo como una señal también para ungir mis pies para la sepultura. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Jesús podría haber dicho, muchachos, con toda la necesidad que hay de derramar este perfume, María, pará, no era para tanto, podrías haber derramado un poquito. ¿Saben quién piensa así? La gente que piensa solamente en la plata, que vive dependiendo del valor, del dinero, de lo que tiene en el bolsillo. Y a veces emite frases como esta, se podría haber hecho otra cosa, se podría haber gastado el dinero aquí, hay tantos pobres y tanta necesidad en la iglesia. Mentira. A veces es avaricia, a veces es egoísmo, a veces es envidia. Perdóneme, pero la luz resplandece en medio de las tinieblas. Cuidado con esos pensamientos. Cuidado. Porque la Biblia dice que los pobres, aún siendo pobres, se gozarán en el Santo de Israel. Y los humildes crecerán en alegría en Jehová. No depende la alegría de la cantidad de dinero que tengo, de los recursos que tengo, hermano. Aquí hay una promesa y toda esta perspectiva que le di derrumba de manera frontal, aunque me odien, la realidad de que muchas veces la preocupación por la pobreza de la gente no es real. Es fruto de un pensamiento ajeno a la mirada de Dios a la humanidad. Pero vamos a dejar un ratito de lado eso. Y vamos a hablar que lo que trae ese estado de alegría semicontinua. ¿Por qué digo semicontinua? Porque la verdad es que uno cuando está sufriendo no puede estar contento. Vos podés estar contento cuando te duele la muela, cuando te duelen los huesos con el frío. ¿Puedes estar contento con la pérdida o la partida de un familiar? ¿Puedes estar contento cuando tu hijo sufre? ¿Ven que no? Pero cuando, por ejemplo, se nos acaban los recursos económicos, de repente en el choque dice, ¿qué hacemos ahora? Porque se acabó la plata, hay que pagar todavía y no tenemos con qué. ¿Cómo nos sentimos? ¿Contentos o tristes? Y la verdad un poco asustados, tristes y llenos de inseguridad. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Vamos a los pies de Cristo a pedir socorro, a pedir ayuda. Señor, ayúdame, mándame tu ayuda. Tú prometiste ayudarme y yo confío en ti, Señor, ayúdame. Y no pongo una queja en el cielo, pongo mi oración humilde en el cielo.
Así me enseña Dios. Tú dijiste, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando usted comience a ver la vida de esta manera y comience a ver cómo esto que aún los pobres se gozan en el Santo de Israel, cómo es que siendo pobre, con tantas necesidades, con una hiper en puerta, con los salarios que no se mueven al ritmo de la inflación y los precios de los alimentos aún en el mundo, un país que produce alimentos para 400 millones de personas, Argentina. ¿Cómo es posible que tengamos niños que padecen hambre, dice usted? ¿Cómo es posible que producimos tanto y no podemos ahorrar $1 en el Banco Central? Sin criticar a los... Cada uno sabrá por qué razón, yo no sé, no soy economista, pero se supone que el Banco Central tiene que tener reservas para poder administrar los diferentes oleajes de la economía macro y micro y la economía hacia el exterior, ¿no? Pero lamentablemente hay un factor que va junto a la economía que muchos parece que no ven, que es el de la confianza, la cual no existe. No le creen a nadie. Argentina no es creíble en ningún lugar del mundo, hermanos. Pero no es la Argentina, son los argentinos de la Argentina. Nosotros somos los que no somos creíbles al mundo. Somos nosotros, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida, nuestras vivezas, nuestra avaricia, nuestra codicia. Nosotros somos los que generamos desconfianza. Y usted sabe, y bueno, cada uno tiene a los dirigentes que elige, correcto, pero los que los pone ahí, quien los pone ahí es Dios. Y Dios es el que administra la justicia sobre las naciones, en definitiva, para darnos lo que nos merecemos. Pero usted quiere que Isaías 29 sea parte de su estilo de vida. Bien, usted debe tener una correcta escala de valores y prioridades. Proverbios 15:13. Mire, vamos a leer esta parte de Proverbios, está muy linda. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuánto le gustan ser hermosos? Vamos a decir así, ¿cuánto le gustan ser feos? Levante la mano los que les gusta ser feo. ¿Vio que no hay nadie que le guste ser feo? Entonces no sean mentirosos. Bueno, tengo una buena noticia. Hay una buena forma de ser lindo o de tener cierto grado de hermosura, tener el corazón contento. Pero no tener esa sonrisa para la foto. Whisky. No, sino no tener whisky adentro, sino el corazón contento adentro. Que usted sea una persona alegre. Si usted es una persona alegre adentro, su rostro se pone lindo. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate, se decae. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Prendido al televisor, prendido a las redes y alimentándose de cuanta necedad, sea evangélica, sea mundana, sea ideológica, se alimenta de eso. Dios le pone una iglesia donde hay alimento espiritual, suculentos pastos, donde es apacentado, pero no, la oveja va y quiere comer eso. Chisito. Corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles. Pero mire ahora, mas el corazón contento tiene un banquete continuo.
De ahí viene el proverbio, panza llena, corazón contento. Pero la Biblia dice que aún con la panza semillena, porque un pobre no puede comer asado todos los domingos. No puede, no se puede. Bueno, en realidad tampoco puede ya comprar casi pan. La verdad es que está difícil comprar leche de marca y tantas otras cosas. Se ponen difíciles, ¿verdad? Sí. Ahora, la Biblia dice que a pesar de tener un poco de hambre, y quizá algunos, no voy a hablar de comida porque sé que está en ayuno, muchos de ustedes, y puede crujirles un poquito aquí. Con todo, vamos a concentrarnos en lo que Dios nos habla. Que si usted quiere tener un banquete continuo, estar en esa situación placentera, usted debe tener un corazón contento. Por eso ahí es donde vienen las prioridades. Y ahora vamos al nudo de esta parte. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Se da cuenta que no consiste la vida en la abundancia de los bienes que posee, dijo Jesús? Si usted espera estar contento a principio de mes porque cobra el salario, usted ya está entrando de costado en el mes. Usted todo el mes debería darle gracias a Dios por el pan que le da cada día. Cada día, más allá de la economía, que es, yo sé y no sé, es innegable, hermanos. Innegable porque la iglesia, la misma nuestra iglesia, nuestra congregación, la factura de luz y de gas no tienen subsidios. Porque los subsidios van a personas, y ahora anótese, de paso se lo digo, usted tiene que anotarse para que se conserve el subsidio de gas y de luz con su domicilio en el ANSES, en la aplicación Mi Argentina, ¿sí? o en la página web del gobierno. Anótese en la fecha que le corresponde según su DNI, según la terminación de su DNI, hay periodo de fecha para anotarse y no perder el 50% de subsidio en la tarifa de gas y de luz que usted ya tiene. La iglesia no tiene eso. Nuestra congregación no tiene eso. Y así todo se hace difícil y cuesta arriba también la economía sin tener subsidios. Pero con todo, Dios es quien provee. Y preferimos estar ajustaditos pero contentos y no llenos de plata y amargados, peleándonos unos con otros y habiendo turbación en nuestra mente, turbación en nuestro corazón. La persona que espera tener mucho para estar contento está errando a la palabra de Dios, hermano. Usted tendría que contentarse con poco, pero en el temor de Dios. Usted va a estar contento cuando tema a Dios. Si usted no teme a Dios, su corazón va a tener o temor, o rencor, o resentimiento, o irritabilidad, o envidia, o mala sospecha, cualquier contaminación menos alegría. Por eso dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, o de locro, o de guiso. ¿A cuánto le gustó? Todavía hay más, ¿no, Gustavo? Amén, dice el hermano. Bien, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado o asado donde hay odio. ¿Qué le gusta a usted? ¿Donde hay amor o donde hay odio? No, allá hay asado, me voy allá yo. No, usted está eligiendo mal, hermano. Yo me voy a la iglesia donde hay plata, donde te pueden ayudar. ¿Seguro? ¿Así es el parámetro que Dios te enseña? El parámetro es donde hay amor, donde hay alegría, donde hay temor de Jehová, no donde hay ricos. Por eso usted tiene que tener una correcta perspectiva para con los bienes en esta vida. Diga conmigo, correcta perspectiva para los bienes en esta vida. No es el tiempo de decir Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Es verdad o es mentira eso? Es verdad, o sea, quizás no sea el tiempo, porque hay un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger lo sembrado, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, hay tiempo para de guerra, hay tiempo de paz. Bueno, estamos en tiempo de guerra.
Economía de guerra. Bueno, habrá que pasar por ese tiempo. Pero en 1 Timoteo 6:6, y aquí viene el nudo, hermano amado y querido, el nudo, el secreto, si quiere, la técnica, como quiero llamarlo, para estar casi siempre contento. Digo casi siempre porque hay momentos en que tenemos que pasar por la tristeza y el dolor, por la necesidad y la aflicción, porque a través de muchas tribulaciones Dios nos va transformando. Amén. Recuerde que los procesos de Dios son dolorosos y necesariamente así. La persona que quiere evitar el proceso de Dios es una persona que está errando, definitivamente errando. Los procesos transformadores de Dios duelen. Amén. Los procesos. ¿Usted quiere ser como Cristo o ser libre? Porque hay personas que dicen, yo quiero ser libre. Bueno, anda a una iglesia donde te hagan liberación. Si querés ser como Cristo, quédate en una donde hablen la palabra de Dios. Aunque no estés siempre contento. Porque te van a prometer que vas a ser libre, que vas a estar siempre contento, vas a estar prosperado, bendecido. Hasta podés hacer un pacto con Dios y Dios va a bendecir a tus hijos y va a sacar la rebelión de tus hijos. Le va a dejar el televisor, le va a dejar las novelas pornográficas, le va a dejar, pero va a ser obediente a tus hijos. Solamente que hagas un buen pacto con Dios. Podés ser a ese tipo de doctrina o podés venir a una iglesia donde se enseña la Biblia, donde se canta y donde se ora. ¿Qué así de aburrida es? Sí, cantar, orar y leer la Biblia, nada más. Como hacía Jesús. Así Jesús era re aburrido. Porque él cantó, según sé en la Biblia, cantó un himno solo. Pero nosotros vamos donde están saltando y danzando. Lo digo irónicamente, ¿no? Pero usted quiere tener una perspectiva correcta para con los bienes de la vida. Pregunto, ¿está mal tener bienes? ¿Y si Dios te los da? ¿Cuál es el problema? Y si te los da en abundancia, ¿para qué es? ¿Para que los disfrutes. ¿Qué problema hay? Y que compartas con el que no tiene también, dice. ¿Sí? Sí, es cierto. Que apoye la obra de Dios también es cierto. Sí, sí. Está bien clara los principios de la Biblia. El no hacerlo es tu problema. 1 Timoteo 6:6. Vamos a hablar de ganancias. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento, de estar contento. La práctica del cristianismo bíblico, la puesta en práctica de la teología que retenemos de la Biblia, la práctica diaria, efectiva de eso, más el contentamiento, hacen de ello una grande ganancia, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Con qué? Con lo básico. Lo básico, hermano, hermana querida, a usted y a mí nos debe poner contentos. No nos debe poner refunfuñones, no porque falta, porque estamos ajustados. Comemos, sí, no me quejo. Tenemos para calentarnos, no me quejo. Vengo a la iglesia en auto, no me quejo. Tengo calefacción, no me quejo. El domingo tengo un asado, no me quejo. Es más, tengo la tarjeta de crédito con 300,000 pesos de margen para gastar, no me quejo. Es más, me compré un tele para ahora, para el mundial que viene, de 60 pulgadas, no me quejo. Es más, planeaba las vacaciones de invierno ahora en San Martín de los Andes ir a conocer, no me quejo. Somos así, hermano, o sea, somos insaciables. Somos insaciables a veces. La Biblia dice, teniendo lo suficiente para vivir, estemos contentos con eso. Ahora, si te podés ir ahora a San Martín de los Andes, o te podés ir ahora que está cerrado el Cristo Redentor y mirar ahí los camiones, de paso esquiar algo, andá, está fresco, lleva abrigo. No hay problema. Pero la Biblia dice que estés contento ya a partir del momento en que tenés una familia, tenés un hogar, tenés una casita donde estar, tenés un calefactor, una leña para prender, una salamandra. Qué linda la salamandra, cómo calienta, gloria a Dios. Qué lindo cuando tenés una campera para ponerte, hermano.
Qué lindo cuando tenés una buena frazada para taparte a la noche. Gracias, Señor. Hermano, qué bueno cuando podemos hacer, qué sé yo, hacer un buen guiso. ¡Qué bueno! Le ponemos ají molido y pimienta. Para entrar en calor. ¡Qué bueno, hermano! Gracias, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Ese es el problema. Es que la gente o las personas piensan que el tener más multiplica la alegría. Cuanto más tenés, más contento estás. Si tenés el doble, se supone que vas a estar contento el doble. Y si sos millonario, vas a tener millones de alegrías. Y eso no es verdad. Pero la cultura y el movimiento evangélico sigue insistiendo sobre esto, ¿no? Pero no importa. Aunque abundaron el pecado, también sobreabundó la gracia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No tener dinero, sino el retenerlo con cierta avaricia, el querer conservarlo a como dé lugar y estar inquieto si tengo que desprenderme de algo, sacar algo, mover algo, ayudar a alguien, ya me pone mal. Me pone mal tener que participar. No me gusta que me hablen de cómo debo administrar el dinero. Bueno, si no te gusta, la Biblia habla todo el tiempo de Dios y el dinero, o el dinero. Todo el tiempo. Si hay algo que Jesús utilizó y que la Biblia utiliza para enseñar es a Dios y el dinero y la relación del hombre con Él, ¿no? Porque es el competidor de Dios. No puede usted servir a Dios y a su dinero o a lo que tiene o a sus bienes. No puede. Si ama a Dios, no amará su dinero. Y si ama su dinero, no se preocupe, no puede amar a Dios. No porque yo lo digo, ni por experiencia personal, sino porque la Biblia lo dice. Y le voy a mostrar cómo en la Biblia hay una violenta exhortación a limitarse a lo que, hay una S de más ahí, bueno, a lo que Dios nos concede en esta vida. Dios nos concede un nivel económico, social. Dios nos concede así porque Dios da, reparte como Él quiere, ¿verdad? Lo que Dios torció nadie lo puede enderezar. Lo que dice así la Biblia, lo que Él torció, ¿quién lo enderezará? Hermano, si usted nació con una enfermedad congénita y Dios la torció así, ¿cómo la enderezará usted? Si usted nació sin la capacidad, o sea, usted debe hacer todo lo posible para ser sano. No debe abandonarse a la enfermedad, ni a la pobreza, ni a ninguna otra cosa que esté asociada a la maldición de la naturaleza, ¿no? Pero usted sabe que vivimos con una naturaleza maldecida. Nuestra naturaleza física está maldecida, por eso se enferma. Nuestra naturaleza física y nuestra mente todavía a veces no tiene la capacidad todavía de procesar toda la información de la manera correcta como Dios la revela. Necesitamos ayuda.
Si usted tuviese una mente santa, pura, absolutamente perfecta, inmaculada, usted no debería de estar escuchándome, usted viviría un cristianismo perfecto como Cristo. Cristo era hombre, escuche, Cristo era hombre, pero sorprendía a los maestros de la ley, no porque era Dios, sino porque era un hombre, Jesucristo, hombre, que es Dios, sí, pero en su faceta de hombre, humano, él estaba limitado a aprender. ¿Pero por qué sorprendía a los maestros de la ley? Porque su mente era una mente perfecta, una mente sin degradación que produce el pecado. Nuestra mente inclusive está degradada en sus capacidades por causa de la naturaleza pecaminosa. Ya nuestro espíritu está regenerado y es santo para el Señor. No está mitad demonio, mitad Espíritu Santo, ¿sí? Un cristiano verdadero, una persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu Santo, no puede estar endemoniada, porque no convive en el Espíritu Santo con demonio. O usted tiene demonio o tiene el Espíritu Santo, pero las dos cosas no. Asediado por demonios, por argumentos, está bien. La lucha es contra millones de demonios. Pero que viva el demonio en tu vida, tenés un grave problema, tenés que nacer de nuevo. Fíjese que había personas que se creían muy religiosas, de su herencia. Hay otras personas que tenían poder de fuerza policial o militar. Otras que tenían poder del Estado para cobrar, como tiene, por ejemplo, los poderes del Estado, ¿no? A través de la justicia, si vos tenés una deuda, pueden embargar tu sueldo, y si el juez dictamina que se le cobre el sueldo, bueno, sacan de ahí de tu sueldo, te guste o no, te lo cobran. Tienen ese poder, ¿sí? Te lo descuentan, listo. No, pero es injusto. Anda a cantarle o a llorar al campito, como quieran. Bueno. Dice en Lucas, miren, cuando le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser buenos cristianos? No, supónganse. Les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No digas soy cristiano, soy evangélico, soy hijo de Dios, Dios está conmigo. Más vale que tu fruto sea el que muestra tu arrepentimiento. Que no tus títulos, no tus nombres, sino los frutos de tus obras, en verdadero amor y humildad, muestren que sos hijo de Dios. Porque dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué violento, ¿no? Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Como diciendo, y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les acababa de decir qué tenían que hacer, ¿no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, por decir, ¿qué tenés en la cabeza? ¿No me estás escuchando lo que te estoy hablando? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos tan llenos de cosas que cuando nos hablan no podemos escuchar. Nos están diciendo lo que tenemos que hacer y no, nosotros seguimos diciendo lo que nosotros queremos decir. Queremos que nos respondan lo que nosotros estamos preguntando, pero como nosotros queremos que nos respondan, no con la respuesta que Dios da. Eso en consejería lo he visto miles de veces. Vos le explicás a la persona y te refuta otra vez con lo mismo, tratando de que vos le digas lo que la persona quiere que le respondas. Y le acaban de decir lo que tiene que hacer, frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, vamos a los detalles entonces, tomando un poco de paciencia. Y les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, comparta. Y el que tiene de qué comer, haga lo mismo, comparta. Invite, ¿sí? Vinieron también los publicanos para ser bautizados. ¿Quién eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Eran los judíos que tenían autoridad de Roma para cobrarte impuestos, de los cuales Zaqueo era uno, de los cuales Leví Mateo era otro.
Y así muchos otros publicanos que eran judíos que tenían el poder de Roma para cobrarte impuestos. Y a ver, ¿estaba bien que cobren impuestos? Pero de Roma, Jesús, ¿qué le dijo? Dad al... Ay, bueno, entonces. ¿Y qué es del César? Que la moneda, el rostro, los impuestos. Había que pagarlos. Pero hay que pagar un montón. Y bueno, ¿qué va a hacer? Trate de hacer lo mejor posible. ¿Qué va a hacer? Pero, ¿cuál era el problema del publicano? El publicano hacía esto. Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, el publicano tenía la autoridad de cobrar impuestos según la orden de César. Pero los publicanos tenían la mala costumbre, como hoy tienen mucho la mala costumbre, de cobrar de más de lo que corresponde y quedarse con ese dinero y eso se llama corrupción. Corrupción en las áreas donde se maneja mucho dinero, pero mucho dinero. Entonces saquemos un poco, total nadie se da cuenta. Saquemos un poco, nadie se da cuenta. Bueno, así hacían los publicanos. Y si había verdadero arrepentimiento, les decía, cobren lo que les manda el Estado, lo que les manda Roma y punto. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, que estén contentos con el salario. Un soldado romano ganaba su salario. Pero siendo soldado y con la violencia que Roma se manejaba, el soldado podía extorsionar y hacer como hacen algunos. Me ha pasado, pero yo recuerdo, pero desde cuando era chico, y de hecho me han querido cobrar coimas en la ruta para no hacerme una infracción que no cometí. Otras veces que sí, y a mi suegro, que era camionero, ni le cuento. Las 1001, contaba cada historia. Lo extorsionaban. Le rompían las luces de atrás del camión con un caño para decirle, tenés las luces rotas. Entonces lo extorsionaban para sacarle de la carga del camión a mi suegro. Dios lo tenga en la gloria. Lo tiene en la gloria. Ya no está más en el camión. Gracias al Señor. Pero, hermanos, ¿a dónde voy? Es que debemos estar contentos si tenemos trabajo y no pretender manipular la situación para incorrectamente, pisando a otro, subir nosotros. ¿Sí? Contentaos con vuestro salario. Porque después de todo, es Dios el que dispone. Y el ejemplo más grande que quise traer es el de Daniel en 4:17, donde se acuerda cuando Nabucodonosor, él se jactó de toda su riqueza en Babilonia. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Me viene a la mente la palabra de Jesús cuando Pedro le cuestiona lo de Juan, ¿no? Y si yo quiero que viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Como diciendo, ¿qué te importa a vos si yo determino que fulano quede con vida y vos te mueras y vos te crucifiquen? ¿Porque a Pedro lo crucificaron? Sí. ¿A Juan lo crucificaron? No. Y quedó con vida hasta su vejez. ¿Y Dios quiso así?
Bueno, diría lo mismo, ¿y a vos qué te importa si yo a fulana le doy un buen salario y a vos no? ¿A ti qué? ¿Qué te importa a vos si yo le doy un buen comercio, una buena empresa, a fulano de tal, un buen auto y a vos no? ¿A ti qué? Pero nosotros a veces usamos de otras cosas. ¿Por qué la desigualdad? Acá tenemos que ser todos iguales. Dios es un Dios igualitario. No. Ante la ley, sí. Pero socialmente, económicamente, intelectualmente, no. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros. ¿A quiénes le dice? A los que tienen algo más. Como diciendo, va a haber diferencia de los que tienen, de los que no tienen. El que tiene comparta con el que no tiene, y el que no tiene haga algo para mostrar gratitud, mostrar que tiene también para dar de sí, no dinero, pero tiene voluntad, tiene amor, tiene servicio, tiene capacidad de hacer lo que el que tiene por su tiempo, por su ocupación, no tiene. Y de alguna manera el cuerpo funciona. Eso es lo que nos enseña Dios. Que estemos contentos. Y no diciendo, mirá al hermano, ay, lo que se compró, y esto, y lo otro, y acá, y allá. Siempre mirando al hermano, y mirando al hermano. Y no contento, no, porque yo tengo que ver cómo consigo, y tengo que ver cómo me meto, y ahora me voy a meter en una cuota. Y bueno, Dios proveerá. Jehová Jireh. Te voy a dar a vos, dice Dios, financiar con mi nombre tu tarjeta. A veces no estoy hablando mal de la tarjeta de crédito. Si la sabe usar, si sabe manejar el financiamiento, está bien. No critico eso. Ahora, lo que hablo es de la tarjeta fuera de control, ¿sí? El que no puede manejar números, el que no puede calcular inflación, gastos, que puede calcular, digamos, la devaluación del peso, el costo de la cuota de acá a 12 meses, el salario, la evolución de su salario, la evolución de los precios. Si usted no tiene la capacidad, no se meta, no haga lío, no se meta una soga al cuello, porque después, ¡ay, Señor, sálvame! No te va a decir, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ahora pagá tu tarjeta ya que la usaste, te va a decir. ¿Por qué dudaste? Y yo pensé que vos la ibas a pagar. No. La tarjeta no te di yo. Yo doy semilla al que siembra y pan al que come, no visa al que siembra. ¿Está? Bien. Bueno, cerramos este mensaje, ¿sí? Y nos vamos a casa a comer el buey engordado o plato de legumbres. El plato de legumbres. Donde hay amor, bueno, si hay asado, invite. La Biblia dice que tiene que compartir. Bueno, qué lindo, hermano. Miren, 1 Tesalonicenses 5:6. La Biblia enseña que al Señor se lo sirve contento. Los amargados no deben venir a la iglesia a servir. Amargado, quédese en su casa. Sí, vaya al médico, al psiquiatra y que se le pase lo amargo. No, vaya a los pies de Cristo y arrepiéntase. Como decía Gille, Jesucristo le ama. Bueno, 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo? Gozosos, siempre contentos. Claro, es una manera generalizada de decir, por eso puse casi siempre contento. Porque hay momentos en la vida donde hay lágrimas, hay dolor, y eso es verdad y es necesario. Es necesario que convivamos con nuestros hermanos para que aprendamos a perdonar. Dígame, hermano, ¿cómo va a aprender a perdonar a su hermano si no se relaciona con él? Dígame cómo hace para perdonar. Bueno, cuando me ofendan, perdonaré. Bueno, ya te mando uno. Romanos 12:11. Miren, esto habla de un servicio santo a Dios, hermano. A ver los que dicen ser siervos de Cristo, ¿sí?
¿Cuántos quieren ser siervos de Jesucristo? Bien. Si usted es siervo de Jesucristo, atento. Si usted es siervo o sierva de Dios, mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, no hay que regatear servicio. Si hay que servir, servir. Pero fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con fervor, con alegría. No dice hirvientes, Estoy hirviendo de bronca, hermano, porque no ha venido a ayudarme nadie. Solo. Ayer terminamos el casamiento y había que disponer la iglesia para hacer culto hoy. Y bueno, desarmamos la iglesia, toda su función, en modo casamiento, y la pusimos en modo culto. Pero entre varios hermanos contentos ahí. Estábamos ahí, enseguida pusimos en modo culto. Limpiamos, sacamos el arroz para afuera. Y contentos, sirviendo al Señor. Y así debe ser siempre, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, gozosos en la esperanza. Mientras esperamos a Cristo hay que estar contentos con lo que tenemos, sufrido en la tribulación, como diciendo, aguantando la tribulación, no quejándose. Sufrido, ¿cómo es una persona sufrida? Una persona que aguanta, que resiste, paciente. No está quejándose todo el día. Hay esto que no hicieron, hay que no prendieron, hay que no sacaron, hay que no pusieron, hay que no agregaron, hay que esto. Porque hay personas que lo único que hacen es venir a mirar. Y opinan y dan orden. Acá deberían hacer, y el hermano debería traer, y debería poner pastor acá, y Ezequiel le debería decir, y al baterista le debería decir, y a fulano le debería decir, siempre tocando de afuera, ¿no? Porque ni batuta trae, porque el director tiene batuta, pero si no tiene batuta, ¿cómo hace? Hermano, la iglesia es un lugar de gente contenta que sirve. Como en el día del locro, la gente estaba contenta, no por el locro, sino porque trabajaban para el Señor. Contento. Y ahora estamos contentos porque ahí está el resultado del locro. Ahora eso no se mastica, pero se puede disfrutar. Sufrido en la tribulación y constante en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos. Vio que siempre hay un denominador común que vimos. Hay pobres, hay gente que tiene, se disfruta lo que se tiene, se comparte lo que se tiene. No aferrarse a lo que se tiene, vivir con lo que se tiene, contento con lo que se tiene. Creo que las frases fueron denominadores comunes de los versos que sacamos. ¿Sí? ¿Están tantos convencidos de eso? Bueno, al punto que nos dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vieron que ahí casi siempre estamos contentos, y cuando alguien está triste, ¿qué vamos a estar? Y lloramos con él, porque sentimos su dolor, no porque nos hacemos los llorones. Eso se practicaba antes, ¿sí? Nuestras abuelas practicaban el traer a los velatorios las lloronas. Qué feo que era eso. Eso no es de Dios, hermano. Ni de sentido común tampoco. Yo no sé, a veces no sé cómo. Bueno, los seres humanos somos así, medio desplumado, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y como Pablo, mire, Pablo era un luchador, y decía él, en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. A él lo veían triste. Y puede ser que te vean triste. Porque a mí me pasa, yo también, como ustedes, tengo mis achaques. Soy un joven muchacho todavía, pero me traigo mis achaques. ¿Qué le pasa? Nada de lo habitual, le digo. Pero ¿cómo está? Bien. Y el bien es bien, estoy contento. Me duele todo, pero contento. Contento porque tengo esposa, porque tengo hijos, porque tengo casa, porque me puedo movilizar, porque puedo dar una palabra de aliento a los hermanos. Me encanta aconsejar, me encanta enseñar la Biblia, me encanta decir la verdad, aunque me odien. Porque no puedo vender el púlpito, no puedo, ustedes saben que ni por amistad ni por compañerismo. No lo vendo el púlpito, no me importa.
Me importan los hermanos. Lo que no me importa es vender la Biblia. Eso no me importa. No me importa por nada del mundo. Les puedo asegurar, no me importa. Como decía Jesús, Él decía, ¿queréis iros vosotros también? Realmente no me importa. Me importan las vidas, me importan las almas, pero nunca, nunca, nunca reduciré en 1 miligramo la intensidad de la verdad. Y muchas veces me pueden ver triste, aunque varias veces estoy triste, decepcionado, desilusionado. A mí también me desilusionan las personas. A mí también me frustro cuando no las puedo ver cambiar, cuando no entienden, cuando se les enseña. Me frustra. Como usted. También luché para educar a mis hijos, como usted lucha, espero, para sacar hombres y mujeres de bien a sus hijos. Pero si usted no es padre, no opine todavía. Cuando sea papá, se va a dar cuenta lo que es tener hijos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Se da cuenta? La forma de pensar, la modalidad de pensar hace de Pablo un hombre excepcional. Mire, hablando del servicio, Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Con alegría. Porque algunos quieren ser presidentes y dirigir. Les parece que el liderazgo es apetecible. Pero cuando uno quiere ser líder, debe aprender a ser primero soldado. Si no aprende a ser un buen soldado, no puede ser un buen líder. Pero cuando uno hace misericordia con la gente más necesitada, lo debe hacer con alegría. A veces falta para la limpieza y parece que fuera un trabajo deshonroso el limpiar. Y no es nada deshonroso. Es la casa de Dios, la casa donde están los santos de Dios. Y eso también las hermanas lo hacen con alegría, porque no he visto el día que las haya visitado, que las haya acompañado mientras yo venía a hacer un trabajo de electricidad o algo, que no estaban con alegría, cantando, limpiando, danzando. No las descubrí, pero por ahí algunas se me escapa, alguna arma con la escoba. En definitiva, ¿recuerda el regreso de los 70? Hoy las personas dicen, ¿cuántos quieren ver un milagro? ¡Milagros de Dios! ¡Milagros! ¡Ven por tu milagro! ¿Sí? Y la gente, fulano de tal, un testimonio acá, un testimonio allá. ¿Verdad? Bien. Mire, en Lucas 10:19, le decía a los 70 cuando los envió, ¿no? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza de enemigo, y nada os dañará. ¿Y qué pasó cuando volvieron los 70? Venían ellos sorprendidos de que los milagros que se hacían, ¿cómo? ¿Qué nos dio Dios? Que hacemos y echamos demonios y se sujetan, ¿no? Y él le dijo, paren. Le dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Está diciendo, no se regocijen porque tienen, ni se regocijen porque tienen, si se los diera a Dios, el poder para echar demonios y hacer milagros. Es que tenemos una cultura tan anti-Dios que a veces los valores están trocados en nuestra mente. Hablamos del perfume de nardo puro, hablamos de los pobres, hablamos de los milagros, y nosotros le prestamos de repente toda atención a eso, pero no le prestamos atención al hecho de que hay una sola persona que merece nuestra verdadera atención. Es necesario una cosa y la otra, lugar, ¿correcto? Amén.
Pero a veces nosotros, en el afán de entrar en la cultura, entramos o en la cultura de los milagros, en el evangelio de los milagros, en el evangelio de la prosperidad o en el evangelio social, donde lo social. Está el evangelio de lo político también ahora, el evangelio de lo político. Ahí está en política, hay que meterse, esferas de gobierno, y ahí hay que inmiscuirse. Está en lo social, hay que poner el comedor, hay que poner para la noche, para la gente en situación de calle, y hay que estar ahí metido todo el tiempo. Después hay que estar, no, que Dios es un Dios que prospera, y si el pobre viene, Dios lo va a prosperar, y Dios lo va a prosperar. Y no, esta es una iglesia de milagros, de una iglesia donde Dios hace milagros, restaura personas, y la iglesia se llenará por los milagros. ¡No! Aunque Dios hace milagros, aunque debemos ayudar a los pobres, aunque debemos creer que Dios da pan al que come y semilla al que siembra, Dios es el que prospera, porque el que abundantemente siembra, abundantemente también cosecha. Si bien es cierto que debemos tener una relación saludable con los gobernantes y de ninguna manera ser piqueteros, ni manifestantes, ni ir a chocar contra la fuerza de gobierno, sino debemos respetar a nuestros gobernantes porque Dios los ha puesto en ese lugar. Con todo, no se regocijen por nada de lo que pueden hacer en esas áreas, sino alégrense primero porque sus nombres están en el cielo, alégrense por lo que Dios les permite tener, hacer y desarrollar, y alégrense porque simplemente son de Cristo y porque Cristo es el centro de nuestra vida y la única razón de nuestra existencia. Es Él, solo Él y nada más que Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu grande amor con que nos amaste. Nos permites ubicar nuestro corazón, que muchas veces se amarga, se enoja, se ofende, pero sabemos que es parte de nuestra reacción, fruto de nuestra naturaleza caída, pero perdónanos, Señor, las veces que por causa de nuestra irritabilidad respondemos mal, hablamos mal, pensamos mal, juzgamos mal, nos convertimos en jueces de malos pensamientos, en administradores sin lapicera, nos convertimos en hombres generosos sin dar una moneda, nos convertimos en teólogos sin hacerle bien a nadie. Nos convertimos en miembros de una iglesia sin ser parte de ella. Nos convertimos en ministros, no mirando por el rebaño. Señor, perdónanos. Porque tu palabra dice que a los humildes tú le das mayor gracia. Porque tú habitas en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados y volver a levantar el espíritu de los humildes. Señor, recibe ahora nuestra adoración y nuestra alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos como iglesia a glorificarte, Señor. Ayúdanos porque tenemos que lograr ser una casa bien edificada. No podemos vivir al ritmo de este mundo, Señor, bajo sus valores, principios, maneras. Debemos vivir bajo los términos de la piedad. Ayúdanos, Señor, porque nos damos cuenta que si no nos humillamos, el mundo nos llevará por delante y aquel nos prenderá como ladrón. Pero si por el contrario nos mantenemos amándonos unos a otros, dice tu palabra, en esto el mundo conocerá que somos de Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu paz infinita y preciosa que inunda nuestro ser.
En el nombre de Cristo, y todos decimos